Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 9. El pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: tengan muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se los doy. Pero hay una cosa que no deben comer: carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado parecido a Dios mismo. Pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos. Dios también les dijo a Noé y a sus hijos: miren, yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca, aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi pacto con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal del pacto para siempre. Hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruye. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que he hecho para siempre con todos los hombres y todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal del pacto que yo he establecido con todo el hombre, animal, aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo en este capítulo 9, que no lo hemos terminado porque falta otra parte, que ahorita lo vamos a proseguir, solamente estamos viendo aquí la bendición que Dios le da a Noé y a sus hijos. Y les está dando la indicación que tengan muchos hijos y que llenen la tierra. Esto es posible que la iglesia esté tomando este punto para deducir y para invitar a la gente a que cuando se casen tengan los hijos que Dios les mande. Y que en realidad pues sería una cosa fuera de lugar si están tomando esta parte de las escrituras para llevar a cabo ese mensaje, porque en realidad se lo está diciendo Dios a Noé y a sus hijos, ya que había sido destruido el mundo. Y también les dice que todos los animales en el aire, y en la tierra y en el mar están bajo su dominio. El hombre es el que tiene el dominio sobre todos los animales. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la responsabilidad que tenemos como seres humanos es muy grande. ¿Por qué? Porque nos está dejando la flora y la fauna a nuestra conciencia, a nuestra autoridad, a nuestra responsabilidad, y debemos de cuidar de ellos. Y ya que de ellos vivimos, porque comemos la flora y la fauna en este planeta, es parte de nuestra alimentación, debemos de hacer lo posible para que este tipo de animales de vida existan, prosigan su vida y haya un ciclo vital, principalmente porque es una responsabilidad y después porque es parte de nuestra alimentación, de nuestro servicio, de nuestra ayuda en este planeta. Nos dice aquí que pueden comer todos los animales y verduras que quieran. Yo se los doy, dice Dios Padre. Se lo está diciendo a Noé y a sus hijos. Y también menciona que no debemos nosotros de comer, o que no deben de comer, carne con sangre. Dirán ustedes, pues toda la carne tiene sangre, o sea, todos los animales tienen sangre, ¿no? Pero aquí estamos hablando específicamente de animales, ¿verdad? Cuando la gente se come la pura sangre de esos animales. ¿Sí? Porque nos menciona que la sangre tiene vida. Muy claramente está diciendo en el libro de Génesis, escrito hace 5000 años, que la sangre le lleva la vida. Y en la actualidad, bueno, la medicina, la ciencia ya nos ha indicado que verdaderamente en la sangre pues va la oxigenación de todo nuestro cuerpo. La sangre lleva la oxigenación a todo nuestro cuerpo y lleva la vida. ¿Por qué? Porque ahí están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, lleva todas las proteínas, todos los nutrientes lleva la sangre en todo nuestro organismo. Y en aquel entonces esto no se conocía y no se sabía.
Y ya se tenía esa información escrita en la Sagrada Escritura, claro, porque esta información la había proporcionado nuestro Padre Dios. Dice aquí que también pedirá cuentas de cada animal, de cada hombre que muera, de la vida de cada uno de los hombres que mueran si han sido asesinados. Esto se refiere mucho porque Caín mató a Abel, entonces aquí le está dando la indicación plena, concisa a Noé y a sus hijos, y nos lo está dando a nosotros. Es por eso que está prohibido el asesinato. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, con la vara que mide será medido, dice otra parte de las Escrituras, y ya conocemos. Al que espada mata, espada muere. También lo sabemos, ¿verdad? Pero ustedes tengan muchos hijos y en el mundo con ellos. Dios también les dijo a Noé y a sus hijos, miren, yo voy a establecer mi pacto. Dice aquí también, aparte de darles la bendición, aparte de darles estas indicaciones, también les está dando a entender que va a ser un pacto, una alianza, en la que ya Dios no va a volver a destruir el mundo con un diluvio. A pesar de que el hombre vuelva a caer en pecado, y que pues desafortunadamente así es. Porque esto ya se transmite por genética, por herencia. Recordemos pues que todo lo lleva la sangre, la vida, el signo. Ya en la actualidad ya lo tenemos nosotros, esto muy bien estudiado con la ciencia, con la medicina, ¿sí?, con la genética, en la que nos explica fervientemente que todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestra sangre rasgos de nuestros ancestros y que contenemos nosotros todas nuestras formas de ser, nuestras actitudes, y no solamente las formas físicas, sino todas nuestras actitudes, nuestros gustos, que se van combinando cuando pues se van combinando las razas, pero se vuelve a producir, se vuelve a reproducir, genéticamente hablando, esos aspectos muy importantes en la personalidad física y de comportamiento del ser humano. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, que el maligno le inyectó ese mal a Eva, y Eva se lo transmitió a Adán. Adán tuvieron hijos y se transmitió ese mal en Caín, y toda la descendencia de Caín se fue propagando en la tierra hasta este entonces, cuando viene el diluvio y se acaba con todo eso. Pero Noé, con sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa, algunos de ellos ya llevaban también dentro de su genética, dentro de su sangre, ese comportamiento, esa instancia, ese código genético en el que conllevan ellos, algunos de ellos, o quizás todos, o quizás nada más algunos, que ya lo vamos a ver posteriormente, esa maldad. Recordemos que nos había mencionado en otras lecturas que desde joven el hombre siempre piensa en el pecado, en la maldad. Así nos lo dice en los capítulos anteriores del Génesis, Dios mismo, que ya desde su juventud solamente está pensando en la maldad del joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un falto de experiencia, falto de conocimiento, y que le falta mucha capacidad para tener resolutivos importantes ante la presencia de Dios. Y vemos como aquí el Señor le dice a Noé y a sus hijos que les va a dejar un pacto, una alianza, va a ser con ellos, no solamente con los hombres, sino también con los animales, con todo el ser vivo. Y dice que será para siempre, y nos dice que el arco iris es el emblema, es el símbolo de que no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Y bueno, pues debemos de también aprender que para que se forme el arco iris se necesitan 2 aspectos fundamentales: el agua y el sol. Y vemos cómo el arco iris se forma con 7 colores muy importantes cuando está lloviendo y hay sol, y como que nace de una nube y se esconde o termina en otra nube. Eso es un fenómeno astronómico, es un fenómeno físico, es un fenómeno natural que siempre ha existido, y que bueno, pues ahora lo estamos viendo, que desde el Génesis ya está explicado, ya está denominado, y que esto tiene muchísimos miles de años. Entonces nos damos cuenta que pues en realidad es un fenómeno natural del planeta, ¿no? Pues Dios lo deja, ese fenómeno,
como símbolo de que un día fue destruida la tierra con un diluvio y que Dios le promete al hombre no volverlo a hacer. La alianza es muy importante. La alianza es un pacto que hace Dios con el hombre. Le está prometiendo al hombre, le está regalando al hombre, le está dando tiempo al hombre para que el hombre subsista en su presencia principalmente. Y bueno, pues aquí nos sigue diciendo ya al final, esta es la señal del pacto que yo he establecido con el hombre y animal aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Ese es el capítulo número 9, en donde le da la bendición, le dice que se multiplique, le dice que tiene su responsabilidad ante todos los seres vivos, que es pecado el asesinato, se piden cuentas de la gente que matas, y termina diciendo que la alianza que tiene con el hombre, es un símbolo que deja que es el arco iris. Y termina el capítulo 9, ahora sí lo voy a leer, donde dice: los hijos de Noé que salieron de la barca fueron Sem, Cam, que es padre de Canaán, de la ciudad de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé. Acuérdense que nos está mencionando la Sagrada Escritura los nombres de los tres, pero no nos dice quién es el mayor, quién es el menor y quién es el del medio. De alguna manera se mencionan Sem, Cam y Jafet, pero no está diciendo que Sem es el primero, Cam el del medio y Jafet el último. Y con sus descendientes se volvió a poblar la tierra, así nos menciona la Sagrada Escritura. Que esto contradice mucho a la investigación que se tiene con respecto a la humanidad en todo este planeta. Porque ahora sabemos que tenemos 5 continentes y que los 5 continentes pues tienen raíces antiquísimas y que pues los pueblos nómadas fueron poblando diferentes continentes. El continente americano se dice que la gente llegó desde Europa, desde Asia, por el estrecho de Bering. Otros nos mencionan que pues antes de que llegara Cristóbal Colón a América, pues ya había venido otro navegante, América Vespucio. Y quizás otros más navegantes llegaron primero a América, navegantes piratas, que habían llegado ya a la península de Yucatán, o que habían llegado al sur del continente americano. También se menciona que los continentes anteriormente pues no estaban divididos, era solamente todos estaban juntos, y después de un problema que existió en el planeta Tierra pues se separaron y se formaron lo que ahora le llamamos continentes, ¿no? ¿Sí? América, Europa, África, Asia y Australia. Y según la investigación que se tiene en la actualidad, pues cada uno de los continentes tiene vida de seres humanos antiquísimamente, mucho antes de 5.000 años, ¿sí? Simple y llanamente el Homo sapiens nos mencionan que tiene más de 10.000 años. Y aquí estamos hablando de, en realidad, aproximadamente 6.000 años. Entonces, ¿cómo podemos decir que de Noé y sus hijos salió otra vez toda la humanidad? Para que nos demos cuenta que esta es una historia informativa de salvación y no es una historia cronológica, histórica, científica, porque entonces caeríamos en un error, no podríamos darle esa interpretación. Caeríamos en un error gravísimo en decir que de Noé y todos los hijos de Noé volvieron a poblar la tierra. La Sagrada Escritura nos menciona este aspecto porque el hagiógrafo, ellos, Noé y sus hijos, se cuenta la historia, y así los hagiógrafos en la época de Moisés escriben, porque esa historia se pasaba de voz en voz, de boca en boca, de padres a hijos, de hijos a otros hijos, y así consecutivamente. Hasta que se escribió en la época de Moisés, y nos la explica de esa manera. Que iba a saber Moisés que había 5 continentes, que iba a saber Moisés que estaban los continentes separados por agua, y que iba a saber Moisés si había o no había vida en otros continentes. Aunque científicamente se sabe que este planeta, pues sí, ya fue destruido. Y no solamente por un diluvio, sino por una catástrofe, cuando cayó un meteorito
aproximadamente en la península de Yucatán, y que fue exterminado toda la vida orgánica, principalmente de los dinosaurios, en la que todavía no existían los seres humanos, y que los dinosaurios nos mencionan que vivieron millones de años en este planeta, millones, no miles, millones de años en este planeta vivieron los dinosaurios y fueron destruidos cuando cayó ese meteorito en la península de Yucatán. Y ahí está el boquete, ahí están los restos. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros lo analicemos para que entendamos que estas escrituras, que el Génesis, es un libro interpretativo, informativo, para una historia de salvación, para una forma de comportamiento, ya que Dios nos está dando las indicaciones, qué es lo que debemos de hacer, mas no es una historia científica, ni tampoco es una historia cronológica, porque caeríamos en un error. Y bueno, pues aquí nos menciona los nombres en Cam y Jafet. Estos fueron los hijos de Noé. Con sus descendientes se volvió a poblar la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra, o sea, se volvió agricultor Noé. A sembrar la tierra, a trabajar la tierra. Con el sudor de tu frente ganarás la vida. Un buen oficio, el ser agricultor, cultivar la tierra. ¿Pero qué cultivaba? Plantó una viña, y la viña que da, pues, de ahí se saca el vino. Los viñedos, dicen. Los que les gusta mucho el vino, pues dicen, pues, la vid, los viñedos. Y nos menciona en el versículo 21 que un día Noé bebió vino y se emborrachó. Y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Imagínense, un briagazo, o sea, se emborrachó Noé. Pues sí, pues lógico, pues, si tú cultivas la tierra y cultivas para producir vino, viñedo, pues lógico. Y si eres adicto, tienes una predisposición a tomar vino, porque no toda la gente le gusta el vino. Dirán ustedes, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? Sí, hay gente que no le gusta el vino. Hay gente que no toma vino. ¿Sí? Es austemia, le dicen a esas personas, ¿verdad? Quizás son pocos. De 100 a lo mejor 2 no les gusta. O a lo mejor 100, 1 no le gusta. Pero sí existe. Pero aquí, bueno, no es el caso de Noé. El Noé pues, sí le gustaba el vino. Y se emborrachó, equivocado, porque no podrías embriagarte. Acuérdate que es pecado embriagarte según la ley de Dios, ¿no? La embriaguez. Acuérdate que aquí todavía no tenemos los 10 mandamientos. Dios está dando indicaciones, Dios está poniendo reglas. Aquí acabamos de ver en los anteriores versículos que le está diciendo que nadie hay que matar. O sea, ya está poniendo un mandamiento de no matarás, aunque no ha dicho todavía los 10 mandamientos, pero ya nos está mencionando que es pecado matar. Y que pues debes de ponerte a trabajar para subsistir. ¿Sí? Así como le dijo a Abel y Caín que se fueran a trabajar y que le ofrecieran al Señor sus primeras cosechas o sus primeros frutos de su trabajo. Y también les está dando la indicación, la orden de que deben de cuidar, son responsables de la vida de los animales. Entonces se dan cuenta cómo está dando el Señor ya reglas, mandamientos, ya está dando indicaciones. Recuerden que todavía aquí no pasa lo de Moisés, todavía no vienen los 10 mandamientos, pero aquí ya se nos está mencionando. Y aquí le menciona, muy importante, ¿va? Y sabemos que, pues, la embriaguez es mala. Y se quedó tirado y desnudo. La desnudez también es pecado. Pero hablar de la desnudez no solamente estamos hablando de una desnudez física, sino también una desnudez ante el Señor. ¿Y qué es una desnudez ante el Señor? Estar en ausencia del Señor. Y al estar embriagado, estás en ausencia del Señor, ya que el Señor te ha dicho que no te embriagues, que no te emborraches. ¿Por qué será? Pues porque cuando estamos borrachos hacemos muchas estupideces, nos comportamos de una manera equívoca, con falta de respeto, nos volvemos inmorales, ¿sí? Dicen unos que nos damos valor, hacemos infinidad de cosas cuando estamos borrachos, nos desnudamos, unos hasta bailan desnudos, ¿sí? Obscenamente, ¿sí? Hay que darle respeto a nuestro cuerpo, ser unas personas honorables y respetuosas, y no hacer actos inmorales. Eso es la desnudez. Estás desnudo ante el Señor, estás en pecado ante el Señor.
estás haciendo las cosas equívocas. Lógico que cuando estás borracho tus 5 sentidos bajan una intensidad importante en tu vida y no están los 5 sentidos bien puestos para comportarte correctamente, idóneamente ante el Señor. Y bueno, pues aquí vemos cómo Noé pues se embriaga y se queda tirado, desnudo, a lo mejor hasta vomitado, orinado, no sé, todo cochino, ¿eh? Noé, ahí. Y siendo que Noé era una persona, pues, lo hemos dicho, ya que Dios lo tomó en cuenta a él, a su mujer, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, para salvarlos de los demás que habían cometido mucho mal en el mundo y estaban muy fuera de lugar, y al único que encontró justo, encontró noble, encontró obediente, encontró cerca de él, fue a Noé y a su familia. Y se dan cuenta que aquí vemos que Noé pues no es un hombre perfecto, tiene también defectos. ¿Cómo estarían los que se murieron en el diluvio? Pues peor, lógico. Ya veremos a Sodoma y Gomorra también, ¿verdad? Cómo Dios también destruye esas ciudades, ¿no? Porque ¿cómo estarían peor? Sí estamos viendo aquí que Noé cometió un error, como todos, cometemos errores, pero hay que recuperarlos, hay que levantarlos, hay que sustituir esa equivocación por algo bien hecho. Y bueno, pues aquí entonces nos damos cuenta, como nos menciona la Escritura, que quedó en medio de su tienda de campaña, porque pues así dormían antes, ¿no? En sus tiendas de campaña, no eran chozas como aquí en América, que los indígenas hacían chozas. Allá vivían en tiendas de campaña, ¿verdad? Cuando Cam, uno de los hijos de Noé, o sea, el padre de Canaán, o sea, de la tierra de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus hermanos. Y esto es un pecado. Ver la desnudez, ver el pecado de tu padre, ver la borrachera, ver las condiciones inmorales en las que te encuentras, pues era pecado eso, ¿no? Y verlo, pues peor. Entonces uno de los hijos de Noé le tocó, por desgracia, estar en ese momento, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué dice aquí? Entonces Sem, bueno, nos menciona que Cam vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus 2 hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus hombros y con ella cubrieron a su padre. Para no verlo desnudo, se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Sí, pues no podían verlo porque pues, es una inmoralidad, ver a su padre borracho, ver a su padre desnudo, ver a su padre, no sé, todo vomitado, no sé. No nos da mucha explicación la Sagrada Escritura, pero sí nos da la explicación de que pues había cometido un error y los hijos no debían de ver el pecado ni los errores de los padres. Y aquí vemos cómo Sem y Jafet pues toman toda la precaución para no caer en ese pecado. Hay muchas teorías, las voy a mencionar algunas, que son equívocas a estos versículos. Mucha gente dice que Cam violó a su papá Noé, porque al decir de desnudez dice que lo violó. No es cierto, eso es una vil mentira. Otros dicen que violó y se acostó con su mamá, o sea, con la esposa de Noé, porque vio su desnudez. No, tampoco. Sí. Otros dicen que Noé estaba haciendo pues desfiguros cuando estaba borracho, todo desnudo, y que a lo mejor era hasta homosexual, y que cambió eso y pues es el pecado peor, ¿no? Entonces, no, pero tampoco. Son algunas, no les voy a mencionar aquí tantas porque voy a perder el tiempo en esto, y la verdad, pues son tonterías. Solamente les menciono para que ustedes tengan en cuenta que esas son estupideces, son tonterías, eso no es cierto. Y lo dicen, en la actualidad lo dicen libros, revistas, hasta por las vías de redes sociales lo dicen así, no sé, o sea, ustedes pueden integrarse en internet y van a ver ese tipo de estupideces que yo no sé para qué dicen tantas tonterías, ¿no? Pero no va por ahí. Cuando Noé despertó de su borrachera, sí, andaba bien crudo, y supo lo que su hijo menor había hecho con él. O sea, ¿cómo que había hecho con él? O sea, pues, ¿qué hizo? Por eso de ahí vienen todas esas frases que les estoy mencionando, que están equivocadas. Pues sí, ¿qué hizo con él? Verlo.
ir a decirle a sus hermanos. Y pues Noé pues se saca de onda, ¿no? Porque dice, me embriagué, pecado. Me desnudé, pecado. Quedé tirado como animal, pecado. Desobedecí al Señor, pecado. Uno de mis hijos me vio, pecado para él. Y aparte va y se lo dice a sus hermanos, pecado también para ellos, ¿no? Pero bueno, sus hermanos tomaron todas las precauciones para no verlo. Y aquí dijo, maldito sea Canaán, o sea, el hijo de Cam, así se llamaba Canaán, el hijo de Cam se llamaba. No lo maldice a Cam, maldice a su descendencia. Órale, no anda maldiciendo a la descendencia de Cam. ¿Por qué no dijo maldito Cam? No, a su descendencia. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que les acabo de mencionar hace un momento. La maldad que habita en el hombre ya viene en una forma de herencia y de genética dentro de nuestra sangre, dentro de nuestros genes. Y menciona ahí, serás esclavo más bajo de tus dos hermanos. O sea, esa descendencia iba a ser los esclavos de Sem y de la descendencia de Sem y de la descendencia de Jafet. Luego añadió que el Señor mi Dios bendiga a Sem. Muchos podrían decir, bueno, si está diciendo que la bendición es a Sem, a lo mejor es el primogénito, o era Cam, pero como le quita la primogenitura a Cam, se la va a dar a Sem, entonces Sem a lo mejor era el segundo hijo. Se puede pensar eso, pero no lo vamos a acreditar porque no tenemos pruebas contundentes. Nos vamos a quedar con que pues bendice a Sem y San se acabó. Y Canaán sea su esclavo, dice. O sea, los descendientes de Cam, o sea, Canaán, todos los descendientes de Canaán, pues iban a ser los esclavos de todos los descendientes de Sem. Y Dios permita que Jafet pueda extenderse, o sea, a Jafet le dice, tú te vas a poder extender, como diciendo, tú vas a poblar la tierra de una manera grandísima. Que vive en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Esa organización, esa decisión, esa bendición, esa indicación que Noé está llevando a cabo aquí, pues se nos hace un poco fuera de lugar, pero en realidad, bueno, pues así se suscitaron las cosas en ese entonces. Son formatos que quiero que ustedes analicen de la siguiente manera. Es muy importante darnos cuenta que hay que tener respeto a nuestros padres. Es muy importante que entendamos que el código genético, la herencia, prosigue dentro de nuestra sangre y que no somos auténticos, nosotros somos una réplica ya existente de que ya alguien existió igual que nosotros y que solamente somos una réplica. Nosotros no somos auténticamente originales, no, ya somos un producto. Y se los voy a dejar muy claro porque muchas veces dicen, oye, tú te pareces a mi bisabuela o te pareces a mi abuelo, tú te pareces más al tío, tú te pareces más a la tía, tú te pareces más a mi mamá, tú te pareces más a mi papá. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, porque son códigos y son hereditarios. Y así se sigue propagando la herencia de la fisonomía, del comportamiento de cada uno de los seres humanos. Eso es lo que debemos de entender en esta información de esta escritura, teológicamente hablando. Recuerden, no lo vamos a ver de una manera histórica, cronológica, porque caeríamos en un error. Después del diluvio, Noé vivió todavía 350 años, fíjense, 350 años, todavía vivió más. Pero ¿cómo dan cifras cerradas, se dan cuenta? 350 años, número 3, que es el poder, 50 años, que es el trabajo del hombre, 5 después de ceros. El trabajo del hombre con el poder de Dios. Esa es la alianza, la unión de los dos, de Dios y el hombre. Así que murió cuando tenía 950 años. El número 9, 3 veces el 3 veces el poder del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 50 años, que son los 5 días de la semana, el trabajo del hombre. En el capítulo 10 dice descendientes de Noé. Le voy a dar lectura y voy a darles una información con respecto a estos descendientes para darle seguimiento a este capítulo. Estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet. ¿Se dan cuenta cómo los vuelve a repetir de una manera Sem, Cam y Jafet, sabiendo que ya Sem le habían dado la bendición y Cam le habían dado la maldición y Jafet le habían dado la bendición de propagarse sobre toda la tierra? Los hijos de Noé, que después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Nos dice la Sagrada Escritura, los hijos de Jafet fueron Gomer,
Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifá y Torgama. Los hijos de Javá fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Rodim. Estos fueron los descendientes de Jafet, que poblaron las costas de cada nación y clan en su propia tierra y su propio idioma. Nos damos cuenta entonces de que ya se estaban manejando idiomas diferentes desde entonces. Y todavía no llegamos a la Torre de Babel, en donde se confundieron las lenguas. Pero aquí nos damos cuenta cómo Jafet ya tiene un idioma explícito en su tribu. Eso es muy importante, ¿eh? Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sabá, Rama, Sarteca. Los hijos de Rama fueron Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, el primer nombre poderoso de la tierra. Así nos menciona la escritura, que Nimrod, el primer hombre poderoso de la tierra. ¿A qué poder? No lo menciona. Nimrod, por la voluntad del Señor, fue un gran cazador. Me imagino que se ha de haber destacado, muy hábil en la caza, ¿verdad?, de los animales. De ahí viene el dicho, igual a Nimrod, que por la voluntad del Señor fue un gran cazador. Entonces, a los grandes cazadores, yo creo que en la actualidad, la gente que es cazadora ha de tener su santo, o la imagen de un fulano, que le ponen el nombre de Nimrod, N-I-M-R-O, de Nimrod. Bueno, así se van dando las feticherías, ¿verdad? Los fenómenos de que, ay, yo tengo a mi ídolo, ¿verdad? Nimrod. Es el jefe de jefes, el amo y señor de la cacería, porque Dios le permitió que tuviera esa habilidad. Bueno, Nimrod, por la voluntad del Señor, fue un gran cazador. De ahí viene el dicho igual de Nimrod, que por la voluntad del Señor fue un gran cazador. Los principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calne, en la región de Sinar. De esta región salió Asur, que construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Calá y la gran ciudad de Resén, que está entre Nínive y Cala. De Mizarrim descienden los ludeos, los anameos, los leavitas y los neuditas, los patruseos, los casuitas, los cafroditas, de quienes descienden los filisteos. ¿Ah? Los filisteos, ¿ya les suena por ahí? Filisteos y Goliat y David. Bueno, Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo, y de Canaán descienden los Jabuseos, Amorreos y Jejeseos, Jebeos, Araseos, Cineos, Arbadeos, Samareos y Amateos. Después de todos los clanes cananeos se dispersaron. El territorio de los cananeos llegó a extenderse en dirección a la región de Gerar, desde la ciudad de Sidón hasta el pueblo de Gaza, y en dirección a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín hasta el pueblo de Laza. Estos fueron los descendientes de Cam, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Hasta aquí les hago ver cómo Cam, la descendencia de Cam, vino a dar en Sodoma y Gomorra. La descendencia de Cam, sí, el pecador ese que vio a Noé desnudo, que vio su desnudez. Viene la descendencia de los filisteos, y también construyeron la ciudad de por ahí de Babel. ¿Se dan cuenta? Y ya después lo vamos a ver con más ahínco, pero pues ya se dan cuenta entonces por qué salió Sodoma y Gomorra, ciudades perversas. Pues ya lo traían en la sangre, porque venían de la descendencia de Cam. Porque los filisteos eran terribles, azotadores, bandidos, porque ya venían de la descendencia de Cam. ¿Y qué pasó en la Torre de Babel? Que ya lo vamos a ver a continuación, en donde se dividen las lenguas, los idiomas. ¿Por qué? Porque andan desapavoridos, andan creyéndose ser legítimos, poderosos en el mundo. ¿Se dan cuenta de eso? Voy a mencionar los descendientes de Sem, que fue el hermano mayor de Jafet. Entonces dice, si Sem fue hermano mayor de Jafet, nos damos cuenta que si Dios le dio la bendición a Sem,
su hermano mayor fue Jafet. Entonces Sem no era el primogénito ni era el segundo en mando. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado de pensar que Sem era el primogénito, porque aquí su hermano mayor era Jafet, entonces el primogénito era Jafet y no Sem. Y a Jafet siempre lo mencionan hasta el último, aquí en la literatura. Dicen Sem, Cam y Jafet. Debieron de haber dicho Jafet, Sem y Cam el último. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto, dicen las matemáticas. Aquí no nos vamos a meter en ese problema porque si no caeríamos en errores. Y seguimos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala fue el padre de Eber. Después de Eber tuvo dos hijos, uno de ellos se llamaba Peleg porque en su tiempo la gente de la tierra se dividió. Y el hermano de Peleg se llamaba Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabed, Gerá, Adoram, Usal, Dikla, Oblad, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobá. Todos estos fueron los hijos de Joctán y vivieron en las tierras que se extienden desde la región de Mesa hasta la de Sefar, que es la región montañosa del oriente. Estos fueron los descendientes de Sem, cada nación y cada clan en su propia tierra y con su propio idioma. O sea, que el idioma de Jafet era uno, el de Sem era otro, y el de Cam era otro. Ya ve aquí, y eran hermanos, como que hablaban diferente. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pues porque, como nosotros aquí en México, hablamos nuestro idioma castellano, nos dicen que es español, castellano o mexicano, hablamos nuestro idioma mexicano. Pero hay ciertos barrios, cierta gente de diferentes provincias, de diferentes estados, que hablan con sus términos, los de Yucatán, los de Chiapas, los de Guerrero, los de Oaxaca, los de Michoacán, los de Chihuahua, Sonora, y hablan con una tonalidad diferente. Pero aparte, en cada uno de esos estados hay ciertos barrios que hablan a su manera y cambian las frases y hablan con sus propios simbolismos, significados le dan. Anteriormente le decíamos, voy a poner un ejemplo, anteriormente decíamos trastes, pues son los de la guitarra, las divisiones que tiene una guitarra para tocarla. Trastos son los para lavar, son los que usamos para comer, los lavamos, los trastos. Pero ya en la actualidad pues le decimos, vamos a lavar los trastes. Y no son trastes, son los trastos. Pero ya se ha permitido que se diga que trastes también son los utensilios para comer. Es un ejemplo. Otro ejemplo es la gripe. Antes se decía que era la gripe, una enfermedad, un virus, que te hacía estornudar y que te daba catarro. Tienes gripe. No, ahora le dicen gripa. Ya le cambiamos, ya no es gripe, ahora es gripa. A lo que voy es de que son regionalismos, es un caló, y se van formando idiomas diferentes. Pues aquí ha de haber pasado lo mismo, entre los mismos hermanos de Noé, Jafet, Sem y Cam, cuando ya se extendieron sus descendientes, pues empezaron a hablar diferentes idiomas, y ya no se entendían entre pueblo y pueblo. Cada quien hablaba como se le hinchaba la gana. ¿Ah? Bueno. Y vamos a continuar. Dice, estos son los clanes de los hijos de Noé, según las diferentes líneas descendientes y de sus territorios después del diluvio. Se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo. Dice aquí. Y bueno, anteriormente pensaban que el mundo pues se acababa donde estaba el mar. Pues porque no tenían embarcaciones como para cruzar el Atlántico, cruzar el Pacífico, cruzar todo el Océano Índico, o llegar al norte al Ártico, o al sur al Antártico. Ellos pensaban que la Tierra pues nada más era hasta donde llegaba ella. Ya empezaba el mar, pues ya no había más. Pero ya con los navegantes, pues ya se dieron cuenta que había islas. Y ya con los navegantes, pues se encontraron más lejos otros lugares, y que en este caso son los otros continentes. Pero hasta aquí se dan cuenta cómo el geógrafo en la época de Moisés pues nos menciona algo importante, que es
que estas tribus, descendientes de Noé, fueron los que fueron formando todo el mundo. No nos dicen qué año ni qué fecha, simple y llanamente nos dice, eso pasó. ¿Y qué nos dice en el capítulo 11? Fíjense lo que viene, ¿no? Dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. A ver, hablaban el mismo idioma, pero Jafet hablaba uno, según la escritura, Jafet, Sem otro y Cam otro, todas sus descendientes. Entonces, ¿cómo que dicen que hablan el mismo idioma? Pues hablaban el mismo idioma, pero de una manera, cada quien como se le hinchaba la gana, ¿no? ¿Sí? Es como lo que estoy diciendo ahorita, se le hinchaba la gana. O sea, hinchar es cuando se te inflama algo. Más bien, la palabra correcta para decir lo que acabo de mencionar es, cada quien hablaba como se le ocurría, como se le había decidido explicar las cosas. Pero si yo digo hinchar la gana, así como que la gente ya como que entiende, pero aquí en México, si alguien lo quiere traducir en otro idioma, eso de hinchar la gana, pues quiere decir que cada quien habla como se le da la gana, como quiere, lo que se le hincha. Pero se dan cuenta cómo son cambios de las palabras, o modalidades que le da uno a nuestro léxico, a nuestro idioma. Dice el versículo, el capítulo 11, versículo 1, dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y ahí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos, a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó, ellos son solo un pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora, por nada del mundo, van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entienda entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Qué interesante historia, ¿no? Del hagiógrafo en la época de Moisés que nos describe la torre de Babel, la confusión de los idiomas. Porque pues en la época de Moisés pues ya hablaban muchos idiomas, todos diferentes y no se entendían. En la época de Moisés pues ellos hablaban el hebreo antiguo, pero en Egipto hablaban egipcio. Los etíopes hablaban pues su idioma etíope, ¿verdad? Y así hablaban diferentes idiomas de nivel. Y entonces pues le quisieron dar una respuesta al por qué la gente no se entendía. Y eso quisieron ellos explicarlo de una manera teológica, de que el Señor había participado en que el hombre tuviera diferentes formas de hablar e idiomas. O sea, que el inventor de los idiomas es Dios. Y aquí nos mencionan una historia media, diría yo, bárbara, media difícil de entender de una manera científica, más bien diría yo imposible. Es para no creerse. Pero afortunadamente es la Sagrada Escritura y afortunadamente es palabra de Dios y afortunadamente este capítulo lo debemos de entender de una forma teológica y no literal. Para eso lo estamos ahorita analizando. Entonces muy claramente nos menciona el Señor que es que todos estaban así como muy conformes de lo que estaban haciendo. Y aquí nos menciona que pues se empiezan a comportar como ellos se les da la gana. Empiezan a hacer ladrillos en vez de hacer lo que tienen que hacer. Empiezan a dedicarse ¿en qué? En cosas mundanas y materiales. Y todo para no obedecer al Señor y dispersarse por todo el mundo. Para llevar la palabra a todos los demás y para llevar en su boca el conocimiento del Todopoderoso. Y es lo que debemos hacer nosotros en la actualidad. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y llevar la palabra de Dios a todo el mundo entero. Vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a llegar al cielo? Ya en la actualidad sabemos que eso pues, es imposible. Se caería. Ningún edificio, por muchos cimientos que tenga, podría llegar hasta el cielo. Puede llegar a las nubes. Y si eso le dice cielo, bueno, pues ya lo hiciste.
un rascacielos, dicen, ¿no? Allá en Nueva York, allá en Estados Unidos y en algunos otros lugares como Singapur y otros lugares. Pero no puedes llegar más arriba. Se cae esa construcción. A lo que quiere darnos a entender aquí que el hombre está desquiciado, está desesperado, está fuera del lugar y está separándose de las cosas del Señor. Y eso es muy importante, porque en la actualidad seguimos así. Somos muy mundadoides, pensamos nada más en lo terrenal y en lo mundano, en lo corporal, en lo sexual, y no pensamos en las cosas del Señor. Y ellos aquí ya se desviaron. Es por eso que nos menciona esto. ¿Y todo por qué? Porque se entienden re bien, hablan su mismo idioma. ¿Se han dado cuenta que mucha gente dice, oye, ¿por qué si se entiende re bien con ese? Pues hablan del mismo idioma. O sea, los dos son malhechores, los dos son bandidos. Oye, mira qué bien se lleva esa pareja. Pues sí, pues los dos se entienden re bien, pues hablan el mismo idioma. Los dos son re perezosos, son re holgazanes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que así hay, y así se dice, hablan el mismo idioma, por eso se entienden re bien. Y aquí pues hablaban del mismo idioma, se entendían re bien, todos estaban cayendo otra vez ¿en qué? En contradicciones, en pecado, en distracciones y en alejamiento del Señor. Y más claro nos dice que de este modo nos haremos famosos. ¿Qué es lo que quieren? La fama. En la actualidad la fama, ¿quién la quiere? Los artistas, los cantantes. Por vía medios de comunicación. ¿Verdad? Como si la fama fuera muy importante en la vida del ser humano. ¿Qué importa? Tú vienes y haces lo que tienes que hacer. ¿Cuánta gente ha venido a hacernos muchas cosas muy importantes que han cumplido con su labor y nos han dejado y ni sabemos quién inventó las cosas? ¿Y saben qué? Cuando encontramos algo que alguien ya lo inventó, ¿qué decimos? Sí, un creador anónimo. No sabemos quién fue. ¿Ah? Un escritor anónimo. Así decimos. Y que nos proveyó de algo muy importante. Y que lo estamos tomando en cuenta y nos sirve para la vida. Ah, no, pero hay otros que como los subimos a los altares, ¿verdad? O los tenemos en pósters, ¿verdad? Y los vanagloriamos. Ay, no, van a dar el concierto y ahí vamos corriendo a ver el concierto, a escucharlo. Ahí vamos al auditorio. Ahí vamos al Estadio Azteca. Que van a venir los cantantes de fulano de tal y que vamos a Monterrey y vamos todos a Monterrey a verlo, ¿no? Y que de allá vienen todos acá a la Ciudad de México porque va a estar el cantante, va a estar X cantante, para no mencionar ninguno, ¿no? Porque no les vaya yo a tocar su ídolo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó con Pedro Infante cuando se murió? No, miles de personas por televisión en blanco y negro y otros por las calles, ¿verdad? Así como cuando vimos a Juan Pablo II, ¿verdad? Ahí van a verlo, ¿verdad? Lo iban a ver ¿por qué? Por chismorreo, por darle gracias, porque sentían que tenía a Dios en su corazón y que se los transmitía a ustedes. ¿Por qué razón lo iban a ver? ¿Porque era su ídolo? Entonces caeríamos en un error aquí, ¿verdad? Al igual que lo que estamos leyendo de la torre. Bueno, y dice aquí, pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban... O sea, ¿cómo que bajó? Que está arriba y se baja por las escaleras, en un elevador, en un mecate, en un tubo como los bomberos, ¿o qué? ¿Se dan cuenta cómo el geógrafo pues está así como medio tenebroso? Diría yo, medio burdo. Pues el Señor desde allá nos ve todo lo que hacemos. Pero bueno, a lo mejor es la traducción, nos pusieron la traducción que bajó, a lo mejor la traducción correcta sería cuando Dios notó, vio que el hombre estaba haciendo esas estupideces, tomó una decisión y dice, son su pueblo que habla un solo idioma y comenzando desde el trabajo de ahora, por eso todo el mundo van a hacer esto y van a dejar de hacer esto si yo les confundo su comunicación. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Esto nos da a entender que sí, nosotros, en la actualidad, pues ya nos entendemos porque hay traductores o tú puedes aprender otros idiomas y puedes hablar con otras personas, te puedes poner de acuerdo con otras personas. Por lo tanto,
este mensaje nos quiere dar a entender que no hay que hablar el mismo idioma que los demás. O sea, que si alguien está cometiendo pecado, pues no lo hagas. Si alguien está equivocado, pues no lo hagas. Si alguien piensa en hacer el mal, pues no lo hagas. Ah, no, pues él lo hace, yo también. Él ganó dinero así, pues yo también. Esa mujer se prostituye, pues yo también me voy a prostituir. Esa mujer es una vaga, pues yo también voy a hacer lo mismo. Este es un individuo que se dedica al narco, pues yo también voy a hacer lo mismo para ganar mucho dinero. Él se dedica al secuestro, pues yo también, no le pasa nada. Es el común de todos los días, ¿verdad? Hace poco empezaron a asaltar los centros comerciales aquí en este país mexicano en protesta de que subieron la gasolina y la gente se empezó a robar las cosas. Mujeres y niños y hombres de edad y jóvenes y todos. Y gente que ni era ratera, al ver a los otros, ahí van. ¿Sí? Como rateros. Como si fueran. Hablan entonces el mismo idioma, ¿se dan cuenta? Y hay otra gente que dice, ay, yo quisiera también entrarle a robar, ¿verdad? Pero no me animo, soy cobarde. No es que seas cobarde, es que el Señor que vive en ti te está diciendo que no hagas esas estupideces. Es que hablan el mismo idioma, por eso Dios aquí les divide la forma de pensar. Ese es el mensaje teológico. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, dispersó esas comunicaciones, esas compatibilidades que tenían esas personas erróneas. Les confunde el idioma a todos los habitantes de la tierra y ahí se dispersó todo el mundo, por eso la ciudad se llamó Babel. Y nos menciona aquí los descendientes de Sem, dice, estos fueron los descendientes de Sem, que ya los hemos visto antes, 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después de eso Sem vivió 500 años más, otra vez el número cerrado, y tuvo otros hijos e hijas. Asfar tenía 35 años, número cerrado, 35, cuando nació su hijo Sala. Después de esto, Arfaxad vivió 403 años más, números cerrados, y tuvo otros hijos e hijas. Sala tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. ¿Se dan cuenta? 30 años, como los 30 años cuando empezó nuestro Señor Jesucristo a predicar. Después de esto, Sala vivió 403 años, 400 preparación, 300 número 3, poder de Dios. Y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 34 años, eran 30, y el 4, preparación, 30. ¿Se dan cuenta cómo